España rica en yacimientos arqueológicos. Tenemos cientos salpicados por nuestra geografía que nos cuentan de dónde venimos o cómo eran nuestros antepasados. En definitiva, nuestra historia. Claro, sabemos que los inicios no son fáciles y que estas excavaciones necesitan dinero, necesitan inversión. Y por eso, un grupo de investigadores ha lanzado un crowdfunding para conseguir realizar este año la primera campaña de excavación en el yacimiento de Ruidera Los Villares. Francesc Gascó, Daniel García, Carlos Palancar, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, ubicadnos. ¿Dónde está este yacimiento? Pues este yacimiento se encuentra en Ciudad Real, concretamente, como hace nombre el yacimiento, las Lagunas de Ruidera. Está en el campo de Montiel, muy cerca de otros pueblos tipo Tomelloso, que son pueblos quizá más conocidos o más grandes, y se encuentra justo pegado a una de las lagunas, que es la Laguna Colgada, a escasos 50 metros de la laguna. Llama la atención de que haya por esa zona pocos yacimientos. No sé si hay alguna razón. ¿No se asentaban en la prehistoria animales? Claro, a ver, esto viene de un problema de sesgo más bien. En lo que llamamos la submeseta sur, es decir, toda la cuenca del Guadiana, que es donde se enclava este yacimiento, y es decir, de la cuenca del Tajo para abajo, de la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir, es cierto que hay menos yacimientos que en otras localidades de España, pero no es realmente porque no hubiera homínidos o porque no hubiera fauna o porque no se asentaron en estas zonas, sino que viene más bien dado por un problema de que las cuencas de los ríos son fosilíferas, eso es cierto, pero no encontramos los sitios de habitación de los homínidos. No es tan fácil encontrar los sitios de habitación de los homínidos, pues son sitios donde iban a aprovisionarse de recursos, pero no habitaban en esas zonas. Suelen encontrarse más fácilmente los homínidos en entornos de cueva, y estos entornos de cueva son más difíciles de encontrar en esta zona. Y luego también es cierto que en la zona de la submeseta sur, la cuenca del Guadiana, toda la zona de Castilla-La Mancha y Extremadura, es una zona donde no se han invertido tantos recursos en la arqueología o paleontología de esas zonas. Porque, por ejemplo, todo lo que es la arqueología medieval o arqueología romana ha recibido mucha atención por parte de la ciencia, pero no ha recibido todo lo que es la parte de la prehistoria, no ha recibido tanta atención como esas áreas. Y luego también es cierto que los investigadores que trabajan en ello sí que han encontrado registros arqueológicos de herramientas de piedra, etcétera, pero por lo tanto, homínidos haciendo herramientas de piedra y viviendo en esas zonas sí que hay. En esas cuencas de los ríos que te comentaba, donde iban a aprovisionarse de recursos, a veces dejaban las herramientas de piedra. Entonces sabemos que había homínidos, pero los homínidos en sí, o la fauna asociada a esos homínidos, qué comían esos homínidos, eso no lo tenemos en el registro fósil. Ya te digo, probablemente por un sesgo en la morfología del terreno y un sesgo en la atención que se le ha dedicado a esta parte. La primera pista que os dan de este yacimiento, ¿no?, es un hallazgo en una carretera de esta zona. Sí, esto es muy curioso porque efectivamente la mayoría de los hallazgos son fortuitos. Normalmente uno no está buscando fósiles activamente y aparecen por obra de arte, sino que en muchas ocasiones hay un hallazgo que te permite conocerlos. En este caso, en 2009, si no me equivoco, hay una urbanización que se llama la urbanización de Los Villares, en el pueblo de Ruidera, y se hizo una pequeña carretera para acceso al pueblo. Pues al hacer esta carretera aparecieron una serie de sedimentos que parecían antiguos, donde aparecieron estos fósiles. Entonces, estos fósiles estuvieron dando vueltas por allí, pues entregándoselo a la gente local, etcétera, hasta que finalmente fueron entregados a Pedro Moya Maleno, que es un arqueólogo que trabaja con nosotros, y él fue el que nos dijo: oye, yo creo que este yacimiento puede ser interesante, y nos puso en conocimiento de esos fósiles. Echamos un vistazo y dijimos: parecen fósiles antiguos, pero tenemos que ver un poco la datación de estos fósiles, porque una cosa es que de aspecto puedan parecer fósiles antiguos, pero hay que datarlos. Entonces hicimos una primera aproximación para ver cómo eran de antiguos estos fósiles, viendo que sí, que tenían una antigüedad del Pleistoceno medio. ¿Y a partir de ahí qué hacéis? Pues a partir de ahí, claro, lo primero, claro, alucinar, porque, joder, son fósiles en un contexto donde no hay ningún fósil. Encontrar huesos antiguos para nosotros que nos dedicamos a ello y que nos apasiona es muy importante.
Entonces, lo primero es decir, vale, estos fósiles hay que ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, es decir, de la Junta de Castilla-La Mancha. Hemos hecho una notificación de hallazgo, lo primero, y una publicación. También, por un lado, para ponerlo en conocimiento de las autoridades y, por otro lado, para ponerlo en conocimiento del mundo científico. Para decirles, oye, en este sitio, que es la cuenca del Guadiana, donde no hay muchos yacimientos fósiles, tenemos este yacimiento. Y es donde empezamos todo el trabajo sobre los restos. ¿Y qué os están diciendo esos fósiles? ¿Podríamos hablar de un yacimiento de especial importancia nacional o incluso internacional? Sí, pues gracias a estos primeros estudios que hemos llevado a cabo, esta primera publicación científica, podemos saber sobre todo que es un yacimiento de relevancia porque para lo poco que hemos trabajado en él todavía hay una gran cantidad de material fósil, tenemos más de 50 fósiles, piezas fósiles. Además, la datación de estos por series de uranio y electrospin de resonancia nos permiten saber que estamos en Pleistoceno medio y concretamente entre 300 y 400.000 años de antigüedad, que dentro de la península hay pocos yacimientos con esa antigüedad y mucho menos en esta región. Y además, uno de los fragmentos que encontramos ahí tiene una marca de corte que con una probabilidad bastante alta habría sido producida por un humano. Entonces, tenemos todas estas evidencias que nos indican que hay una probable actividad humana en la zona. Lo que falta es encontrar, o que lo que más nos gustaría es encontrar a este humano. Claro. Poniéndonos un poco en contexto, hablábamos del Pleistoceno medio. ¿Cómo era la vida en la península ibérica por aquel entonces? ¿Qué hacían los animales, los homínidos? ¿Quiénes eran? En esta época habitaba la península y gran parte de Europa, durante gran parte del Pleistoceno medio, la especie conocida como preneandertales, que serían los que más adelante dieron lugar a la especie conocida como neandertales. Y bueno, probablemente habitarían refugios o cuevas, irían, como decía Daniel, a abastecerse a esas orillas de los ríos y que de hecho hay yacimientos por la zona donde se encuentran esas evidencias, pero nos falta todavía encontrar este refugio, esta cueva donde hubieran estado habitando, y la probabilidad de que la podamos encontrar es alta porque estamos en un entorno de un sistema kárstico donde podría haber esas cavidades que hubieran llegado a habitar estos preneandertales en esta zona. O sea que esa zona de Ruidera por aquel entonces se perfilaba como un lugar en el que estaban a gusto, ¿no? Homínidos y animales, tenían recursos. Tendrían agua, fauna y probablemente ese refugio que necesitarían. Pero claro, después de todo ese trabajo previo que habéis hecho, pues hay que meterse a excavar y esto necesita dinero, ¿no? Efectivamente. Sí, básicamente después de este primer hallazgo y estos primeros datos que son muy prometedores, lo que tenemos que ir es volver al lugar de donde salen los fósiles. No nos podemos conformar con lo que ha salido durante la construcción de una carretera, no tenemos que ir allí y realizar una excavación sistemática y científica para asegurarnos de que manejamos todos los datos, que no haya ninguna pérdida de datos al extraer los restos, y por eso es que nos hemos propuesto y estamos ya en marcha a punto de realizar esta primera campaña de excavación. Decía, necesitáis dinerito y habéis promovido una campaña de crowdfunding. ¿Cómo os podemos ayudar? Esto es, pues, como todos los comienzos, ¿no? Lo que decías, que es un proyecto nuevo, es una excavación completamente nueva, es la primera vez que vamos a hacer una excavación sistemática allí. Tenemos datos, pero no tantos como para que tengamos muchos apoyos. Y entonces hemos lanzado esta campaña de micromecenazgo, y cualquier persona que quiera contribuir, poner un granito de arena, ¿no? Pues puede echar una mano a través del enlace de la página web de la Fundación Goteo. Y gracias a esto pues podemos ir sumando, como el nombre indica, ¿no? Gota a gota, en este goteo podemos ir cubriendo las necesidades, ¿no? Estamos buscando cubrir las necesidades del equipo de excavadores, tanto de paleontólogos y paleontólogas como arqueólogos y arqueólogas, que vamos a estar allí trabajando durante 2 semanas, así como cubrir pues, material, las analíticas y dataciones que tengamos que hacer a posteriori y todo esto. Además, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Estáis especializados en muchos campos distintos. Así es. Bueno, hoy hemos venido los que teníamos disponibilidad, pero por ejemplo, también tenemos a Sara, que también es codirectora con nosotras, que es una experta en prehistoria, ella es arqueóloga, especialista en industria lítica. Tenemos en el equipo gente especializada en geocronología, tenemos arqueólogos, tenemos geólogos, tenemos a gente de muchísimas disciplinas.
Y yo creo que es hacia donde va la ciencia hoy en día. Hoy en día la mejor manera de un yacimiento o un fósil exprimirlo al máximo es no tener límites, ¿no? en las disciplinas que usas tú para estudiarlo. Y por eso tratamos de tener un equipo lo más interdisciplinar posible. Porque, ¿cómo es el trabajo después, una vez ya allí en esa primera excavación, qué se hace? Bueno, pues tendremos el propio trabajo de campo. Vamos a estar extrayendo los fósiles y todo lo que encontremos allí, registrando absolutamente todos los datos que tengamos, tanto digital como manualmente, con nuestro cuaderno, como se ha hecho también toda la vida. Y después nos quedaría todo el trabajo de gabinete, laboratorio, la preparación o restauración de los restos, las analíticas y dataciones que se van a hacer sobre el sedimento, que también se va a recoger. Buscar microfósiles también es algo muy importante para poder tener información sobre microfauna y sobre polen y este tipo de cosas. Entonces el trabajo no termina cuando termina la campaña de excavación. Cuando termina la campaña de excavación recogemos, dejamos todo como estaba y celebramos, ¿no? que ha sido un éxito, pero aún queda todo el trabajo del resto del año, de estar trabajando desde despachos, desde laboratorios y, no sé, a mí me emociona mucho estar pensando que vamos a realizar todo este proceso con algo que es completamente nuevo. Claro. Para vosotros esto no es nada nuevo, ¿no? Aunque emocione, no es nada nuevo. Habéis estado en Atapuerca, habéis también habéis estado en distintas campañas en la Cueva de los Toriles, también en Castilla-La Mancha, o sea que hay una gran base ahí, ¿no? Sí, realmente los tres tenemos experiencia en campañas de excavación en todo tipo de yacimientos, tanto de homínidos como de fauna, como de dinosaurios incluso, por parte de Paco. ¿Sí? En mi caso sí. Y la verdad es que eso, cada yacimiento que abres te emociona nuevamente porque lo que tienes en este yacimiento no lo tienes en cualquier otro donde has estado. Entonces, constantemente estás esperando a ver qué sale en este yacimiento. Y es verdad que además todo el trabajo que tenemos hecho en la Cueva de los Toriles, que está en Carrizosa, a unos 15 kilómetros de Ruidera, nos pone ya un poco en el pie en la zona del Alto Guadiana y de toda esta cuenca alta del río, donde sabemos que hay ocupación humana, porque lo hemos visto en Toriles, y entonces podemos comenzar a explorar otros yacimientos que nos digan cómo Toriles y Villares pueden estar vinculados, o incluso ya no solo entre ellos, sino con otros yacimientos como Atapuerca, por ejemplo, porque en Atapuerca, de la misma cronología que tenemos Villares, está la Sima de los Huesos, por ejemplo, y probablemente los homínidos que vivían en el norte de la península eran los mismos, la misma especie o parecido a los que estaban en el sur, o incluso a lo mejor habría comunicación entre grupos poblacionales. Pero sí, la verdad es que estamos muy contentos con todos los hallazgos y con todo lo que puede salir, sobre todo. De Toriles, ¿qué destacamos después de esas campañas? Toriles, hemos hecho 4 campañas de excavación y la verdad es que hemos visto que es un yacimiento que ha tenido una ocupación continuada. Es lo bueno de Toriles, que ha tenido una ocupación continuada desde el Pleistoceno medio. Tenemos un pequeño bifaz, una herramienta de piedra tallada de unos 200, 300.000 años aproximadamente, y luego tenemos ocupación continuada hasta el Neolítico, Edad Media, en restos romanos también tenemos incluso utilización de los romanos en la cueva, y hasta la actualidad, donde pues en el folclore popular la Cueva de los Toriles sigue utilizándose como punto de peregrinación, por así decir, en fiestas locales, etc. Entonces tenemos un yacimiento con una ocupación, es decir, sabemos que cuando a los humanos les gusta un sitio, siguen en ese sitio. Si en el Pleistoceno les gustaba y sigue siendo con las condiciones adecuadas, les seguirá gustando, y tenemos representación de todos los grupos poblacionales humanos. Entonces ahora mismo estamos en vías de publicación de estos resultados, pero bueno, eso es un yacimiento también muy interesante. Bueno, pues muchísima suerte con esta primera excavación. Muchas gracias. En Ruidera. Recordamos, ¿dónde podemos ayudaros? Pues mira, tenemos una campaña abierta en la Fundación Goteo de micromecenazgo. Si buscáis o buscan en Goteo Los Villares, automáticamente llega el link, y tanto cualquier aportación económica, que además, damos un pequeño obsequio, obviamente, ya que se hace la aportación económica, también al ser una fundación se puede grabar parte en la declaración de la renta de esa aportación que hagas, pues damos un pequeño obsequio de tazas, camisetas, llaveros, etcétera, ya que se hace la aportación, pues podemos tener un pequeño detalle con los patrocinadores. Y luego también patrocinadores de marcas, también tenemos diferentes marcas e instituciones que están colaborando con nosotros, entonces cualquier aportación es bienvenida. Pues lo dicho, que tengáis mucha suerte y ya nos contaréis. Genial. A ver qué encontráis. Gracias. Muchísimas gracias.